Buenas noches. Benito Fernández, que escribió en el pasado un par de libros muy documentados y de absorbente lectura sobre dos escritores malditos, Leopoldo María Panero y Eduardo Haro Ibars, da ahora otro paso de tornillo, otra vuelta de tuerca en esa trayectoria literaria y publica un ensayo dedicado a André Gide y Roland Barthes. Es este: Cuaderno de niebla, editorial Montesinos. La obra, dedicada a la vida que no ha terminado y a la leyenda que sigue de Leopoldo María Panero, se llamaba El contorno del abismo. La que dedicó a Eduardo Haro Ibars llevaba el título de Los pasos del caído. Caído, abismo, niebla, son conceptos paredaños, consanguíneos. A Benito Fernández, eso es obvio, le atrae como tema de investigación el malditismo. No es el único. A todos, a muchos, nos inquieta, nos fascina el lado oscuro, frecuente sobre todo a partir del romanticismo en no pocos artistas de la pluma, del pincel, del buril o del papel pautado, sin excluir el flamenco o el rock, que no lo tienen. Es lo que los franceses denominan nostalgie de la boue, nostalgia del cieno. Es difícil inscribir a André Gide y a Roland Barthes en la nomenclatura del malditismo, pues los dos fueron en vida escritores respetadísimos, muy influyentes y de enorme éxito. Gide recibió incluso el Nobel de Literatura en 1947, pero tanto el uno como el otro, debido en parte a su homosexualidad, aunque no solo a ella, fueron acosados por los bienpensantes y por la ortodoxia de la sociedad en la que les tocó vivir. En la lista de los trabajos biográficos dedicados a ese tipo de escritores, más o menos malditos, pero siempre, como mínimo, raros, excéntricos y curiosos, forzoso es mencionar las excelentes obras escritas por Miguel Dalmau, a cuento de los Goytisolo por una parte y de Gil de Viedma por otra. La Escuela de Barcelona, en definitiva, aunque en ella repiquen otros muchos escritores, también raros, también excéntricos: Carlos Barral, Gabriel Ferrater, Alfonso Costa Freda, los dos últimos se suicidaron. Sostengo yo en mi último libro que todos los escritores fueron en mayor o menor medida niños raros en su infancia y raros siguieron siendo hasta el fin de sus días. Hablaba María Zambrano de que el artista, cuando recorre la rayuela de la sociedad y de su intimidad, siempre pisa raya. Y mal artista es, añado de mi cosecha, el que no lo hace. Hablaré de todo esto y de Roland Barthes y de André Gide con Benito Fernández después de los títulos de crédito. Aquí están. Buenas noches, Benito. Buenas noches, Fernando. Acabas de oírlo. Otra vuelta de tuerca, decía yo hace un minuto, en la indagación relativa a los escritores proscritos. Bueno, has dicho malditos exactamente, ¿no? Sí, pero a mí es que no me acaba de convencer el término maldito. Entonces yo prefiero otro que has vuelto tú a decir, el término raros. Yo son personajes raros. Aunque yo creo que André Gide y Roland Barthes no tienen mucho de raros. Otra cosa es que, bueno, yo que sigo la senda biográfica los he incluido en mi bibliografía, pero yo creo que son dos autores como la copa de un pino, vamos. Bueno, se puede ser raro y autor como la copa de un pino, sí, ¿no? Bueno, pero, es más, pero que vendieron, ¿no? que vendieron, que sí que no... Bueno, este libro arranca de una conversación alrededor de unas sardinas en 1984 en Santander con el inolvidable Senillosa. Y él te habló de este libro, Si la semilla no muere, que es la primera autobiografía, porque luego escribía Et nunc manet in te de André Gide, ¿no? Biografía fundamentalmente de infancia y adolescencia, ¿no? Bueno, a mí me sorprendió leer el arranque de tu libro, Benito, porque André Gide, cuando yo tenía 18, 19, 20 años, era un autor leidísimo entre nosotros, los chicos raros y curiosos de la universidad, ¿no? Me sorprendió que no conocieras ese libro. Que fue un libro, yo no lo conocía. Que fue un libro que tuvo mucho impacto cuando en 1924 apareció. Sí, pero bueno, yo lo tuve que leer como en la edición que tú tienes de Losada Argentina, de hecho la traducción es bastante floja, pero no lo conocía. De hecho yo había leído Isabel, bueno, pues libros más pequeñitos, porque el diario hasta hace muy poquito no está en español, sí. Y son muchísimos volúmenes, lo que hay aquí es un extracto, ¿no? Pero sí, hablando de seducción, no sé cómo fue que Senillosa, que era un embaucador en el buen sentido, y un seductor nato, pues me dijo, tienes que leerte este libro. O sea, y llegué a Madrid, lo primero que hice fue buscarlo. Bueno, en ese libro es donde él destapó, junto a Coridón, porque aparecen el mismo año los dos libros, su homosexualidad. Sí, y claro, eso fue en la sociedad francesa de la época un detonante, ¿no? Hombre, y sobre todo Coridón le costó disgustos con Claudel, bueno, se enemistó con toda su generación, ¿no?
Pero bueno, yo lo que más admiro de Gide, aparte de la catedralicia obra del yo, que es el diario, ¿no? Y si la semilla no muere, eh, lo que más admiro es la sinceridad, ¿no? Que yo creo que es muy difícil encontrar unas memorias o unas biografías sinceras, ¿no? Que oculta poco. Bueno, a Roland Barthes, al bar de mitologías, extraña biografía intelectual, dices, llegaste en cambio por mediación de Juan Cueto. Pero a ti no te interesaba, a diferencia de Cueto, que sí le interesaba el estructuralista, el semiótico, no lo entendías. No, no lo entendía. Y además, bueno, es un acto, una confesión que hago en la introducción de honestidad intelectual, ¿no? Pues lo he leído, pues como leía a Lacan, o el mismo, como cuento, el mismo Enrique Vilamatas dice que lee a Lacan y no lo entiende, pues yo leía a Barthes y me parecía deliciosamente incomprensible, ¿no? Porque a mí lo que me interesaba de Roland Barthes precisamente es pues todo lo que es la obra mucho más poética, la obra de viajes, el Imperio de los Signos, mitologías, el Roland Barthes par Louis-Même, que me parece una delicia. Pero sinceramente he leído mucho estructuralismo, igual que al propio Saussure, que tuve que estudiar, pues no lo entendía. Bueno, en cualquier caso, Benito, los dos escritores, André Gide y Roland Barthes, que tuvieron un extraordinario predicamento en sus respectivas épocas, hoy día están olvidados, arrinconados en los cajones de la desmemoria. Eso osadamente digo en la introducción. Ha habido autores clásicos de tu generación que me han dicho que no están de acuerdo con esa afirmación. Lo cierto es que son dos autores difuntos de obra viva, porque se sigue reeditando todos los de los dos. Pero yo digo esto porque cuando estaba escribiendo, en el proceso de elaboración, pues amigos más jóvenes me preguntan, ¿qué estás haciendo? Pues mira, estoy haciendo una cosa sobre André Gide. ¿Gide? ¿Y este quién? Digo, hombre, pues premio Nobel. ¿Pero de qué año? Pues año después de acabar la Segunda Guerra Mundial. Entonces me di cuenta que era muy poco conocido. Tu generación y la generación inmediata de posguerra sí que ha leído y ha bebido de las fuentes de Gide, ¿no? El propio Goytisolo. El libro de memorias de Juan Goytisolo cita a Gide constantemente, ¿no? Tú dices que no, que Gide y Barthes no son vidas paralelas, pero casi, casi. La verdad es que yo diría que son bastante paralelas. Homosexualidad, protestantismo, orfandad de padre, relación muy intensa con la madre, criados entre mujeres, enfermedad, tuberculosis, piano, fascinación por la música y especialmente por Schumann, culto al hedonismo, compañeros de viaje del marxismo y desengaño político tras sendos viajes a Rusia y a China. Viajeros con dos formas muy distintas de viajar, ¿no? Es decir, realmente sí que son vidas muy paralelas, ¿no? Sí, vamos, yo digo, me atrevo a decir que son almas gemelas, ¿no? Yo, de hecho, creo que Barthes se pasó la vida queriendo ser André Gide, que era su maestro. Pero los diarios, ¿no? Porque él tenía una fascinación especial por los diarios de André Gide. Su primer trabajo visible, publicable, lo hizo cuando estaba en los Alpes, en el sanatorio, y era sobre el diario André Gide. Ese fue el primer trabajo de Barthes. Pero lo que ocurre es que digo que son disímiles, porque es cierto, porque no tiene nada que ver el estructuralismo que pone en práctica el crítico Barthes con el estructuralismo primigenio de Palutz, por ejemplo, de André Gide, ¿no? Pero, hombre, son vidas, lo que ocurre es que yo he cogido... Sus obras son muy distintas. No tienen nada que ver. Son sus vidas. El estilo son completamente, exactamente, son rasgos biográficos, por eso no se puede decir que he hecho dos biografías, no, son aspectos biográficos comunes. Bueno, y solo se vieron una vez, o mejor dicho, solo una vez. Barthes vio a André Gide y no fue visto por André Gide, estaba en un café, ¿no? En la cafetería Lutetia, y no se atrevió al lado de la casa de Gide, y lo vio comiendo una manzana. Y nunca más. Claro, date cuenta que cuando nació Barthes, Gide me parece que tenía 51, 56. Entonces, claro, el primer libro de Barthes ya había muerto Gide, entonces no... André Gide fue el prototipo del hombre libre, por una parte, y al mismo tiempo del intelectual comprometido y al mismo tiempo del mandarín de las letras. Durante varias décadas mandaba en la literatura francesa. Gallimard, la Nouvelle Revue Française, etcétera, ¿no? De hecho, acuérdate que despreció En busca del tiempo perdido. Bueno, por eso te iba a preguntar, porque él tuvo relaciones con Proust, conocía a Proust, tenía incluso amistad con Proust. ¿Cómo es posible que rechazara lo del tiempo perdido? Y de hecho... No será una leyenda. Bueno, también se dice que Carlos eso lo cuenta Gallimard en sus memorias. De soledad. Lo cuenta Gallimard en sus memorias, esto, que lo rechazó. Y de hecho ellos discrepaban en el concepto de hedonismo, tenían ciertas discrepancias, ¿no? También, porque bueno, Proust
debía ser bastante más reprimido que Gide, me da la impresión. También tuvo muchas relaciones, y lo cuenta en este libro de Si la semilla no muere, con Oscar Wilde, al que conoció en Argelia, cuando los dos andaban merodeando en busca de muchachitos por allí, ¿no? Efectivamente, y luego se ocultó, cuando vio que estaba inscrito en el mismo hotel que él, salió sí. huyendo, Sí, porque no quería que lo vieran con él. Pero bueno, fue su maestro. En la vida de André Gide hay varios momentos cruciales. Uno es su matrimonio en blanco, no consumado, con esta prima suya, la que adoraba, pero con la cual no podía mantener relaciones sexuales porque su identidad sexual se lo permitía. Y fue una catástrofe para él, de la que nunca se repuso cuando su prima, su mujer, rompió las cartas de amor que se habían cruzado, ¿no? Sí, sí, efectivamente, eso fue lo que más le dolió a él, vamos, o sea, más que le abandonase o que le descubriese que se iba de viaje con su novio, con su amante. Pues a él lo que más le dolió fue el que destrozara toda la correspondencia, ¿no? La quemó, vamos, directamente, ¿no? Bueno, otro momento crucial, ya lo hemos mencionado, es cuando sale del armario, diciéndolo en lenguaje actual, que entonces no se utilizaba, la publicación de Corydon Sí. Y de las memorias. De eso vamos a hablar enseguida, pero el tercer momento crucial sería cuando se va a la Unión Soviética, coqueteando con el Partido Comunista, y regresa y escribe su Retorno de la URSS, que le provoca una ruptura pues con todo lo que era la inteligencia de izquierda de la época, ¿no? Hombre, de hecho, él hizo 2 viajes, ¿no? Y escribió 2 libros, ¿no? El segundo, pues es un poco para aclarar que no había contado todo lo que quería contar, ¿no? Y si ahora vais a ver de verdad lo que he visto, ¿no? Y escribió Retorno a la URSS. Pero bueno, él fue un hombre comprometido porque creía, ya creía en el compromiso de la literatura, en busca de la verdad, era una de las cosas que más le obsesionó en toda la vida, y fue compañero de viaje de los comunistas, ¿no? Aunque luego fueron los mismos que le sacrificaron, ¿no? Pero a raíz de aquel libro se le cerraron muchas puertas. Por ejemplo, no le permitieron venir al famoso Congreso de Intelectuales de Valencia, de Valencia en plena Guerra Civil, ¿no? Y el mismo Gil Albert un poco lo renegó de él, ¿no? Después de ser amigos, o sea que le costó, pues muchos disgustos. Y de hecho es curioso que en el Congreso de Valencia fue la gran figura estando ausente. O sea, todo el debate giró en torno a la denuncia que hacía Gide, ¿no? Diciendo, claro que estaba haciendo un favor al capitalismo, ¿no? Eso es lo que le denunciaron, vamos. En Corydon, y tú lo citas en tu libro, Benito, Gide, en lo relativo a la homosexualidad, distinguía entre 3 tipos de homosexuales. Los sodomitas, relaciones entre adultos, que las aceptaba; pederastas, el amor griego, que era lo suyo, y también lo de Roland Barthes, e invertidos. Y esto los censuraba, los afeminados, por así decirlo. Sí, porque decía que era con lo que se identificaba en general al homosexual, ¿no? Entonces, claro, él pues eso no... Y fíjate, sin embargo, hoy día lo que peor está visto precisamente es el pederasta, ¿no? Niños prácticamente, o jovencitos, o menores de edad. Hoy estaría en la cárcel, André. Es curioso, leyendo sus memorias, el desparpajo con el que relata sus aventuras con chicos de 13, 14, 15 años, ¿no? En Túnez, en Argelia, en... La Paloma Torcaz, por ejemplo, es una pequeña novelita que es el encuentro con una criatura angelical y pues ahí describe todo tipo de... Claro, el asunto de la homosexualidad en el caso de André Gide era especialmente conflictivo porque él tenía una moral protestante, ¿no? Y efectivamente. Era muy puritano, ¿no? Al mismo tiempo, ¿no? De hecho, en el primer lance que tiene homosexual, que es en Argelia, en Biskra me parece, en pleno desierto, él le reconcome la lectura diaria que tiene de la Biblia, que él siempre viajaba con ella, ¿no? Y a Barthes también le hizo mucha mella la religión en los dos. Por eso yo hay un capítulo que dedico a la religión, ¿no? Bueno, aparte de la moral calvinista, que es tremenda, ¿no? Bueno, y su pugna con Claudel, que era muy amigo suyo, Claudel, prototipo del catolicismo, el protestante. Que le recomendó un confesor cuando se fue de su casa. Dijo, le voy a mandar, esta es mi tarjeta y le voy a mandar un confesor. Y también fue muy amigo de Pierre Louis, incluso en sus primeros años. Sí. Habla de él ya hay toda una correspondencia con Pierre Louis, sí. En cualquier caso, André Gide era también el prototipo del escritor comprometido, engagé, y en cambio Roland Barthes, de la misma manera que en lo relativo a la homosexualidad, Roland Barthes nunca terminó de reconocerla del todo, pero también en el terreno político era escurridizo, ¿no? Sí, absolutamente. De hecho, él, me acuerdo que al regreso del viaje a China que hizo con los telcuelianos, ¿no? Con la Cristeva, con su marido, pero se me ha anulado el nombre de
del marido de Julia Kristeva, Philippe Soler. Philippe Soler. Bueno, pues para no dejarles mal, Le Monde le pidió un artículo a Barthes cuando llegó de China, que contara un poco la experiencia de China, de la República Popular. Y hizo un artículo de opinión absolutamente neutro, y luego aclaró que era por no hacer daño a sus amigos. O sea que en esto el hombre el compromiso lo tenía con sus amigos, ¿no? Pero él se aburrió profundamente en China. De hecho, hay un diario que ha salido recientemente traducido en España, aparte del diario de duelo de su madre también acaba de aparecer, pues a él lo que era el propio Mayo francés se le reprochó que no salía a la calle, que le pintaron en la pizarra las estructuras, no salen a la calle. Y eso le acompañó toda su vida, porque era un hombre de compromiso, pero compromiso con la literatura. Él, no, que el compromiso político, pues él no se pringó jamás, vamos. A propósito del Mayo francés, tengo aquí subrayado en tu libro esta cita de Barthes a propósito del tuteo, que es algo que viene pintiparado en la España actual y en los planes de enseñanza vigentes en la España actual. Dice, la utilización del tuteo significa que se quiere mostrar una situación. Por ejemplo, el tuteo que existe entre dos militantes de un partido. Por eso yo diría que el tuteo es señal de militantismo. Mi pasión por los signos es muy antigua y ahí estudié los signos del tuteo y del tratamiento del usted en el medio estudiantil, en las relaciones profesor-alumno. Muy curiosa esta cita, porque realmente yo también le doy muchísima importancia al hecho de que profesores y alumnos se tuteen, ¿no? No, incluso en esta profesión, que es la tuya y la mía, sí, ¿no? También, bueno, la tutea todo el mundo. Yo siempre, como norma, pues aunque sea amigo mío el que estoy entrevistando, mi interlocutor sea amigo, yo siempre de usted, porque el gran público no tiene por qué saber que somos amigos, ni que no me parece correcto. Pero llama la atención que con todo lo que estaba cayendo en el 68, que lo que a él le preocupe de toda esa revuelta sea la pérdida de valores, ¿no? Hombre, es que en Francia de todas maneras el usted es sagrado, ¿no? Mucho más que aquí. Pero yo cuando iba al cole, tenía yo 6, 7, 8 años y los profesores nos trataban a los alumnos de usted y por supuesto nosotros a ellos también, ¿no? Pero además tú fíjate el empobrecimiento morfológico, sintáctico que supone la desaparición del usted, porque claro, toda una serie de tiempos verbales desaparecen y de personas del verbo, ¿no? Y ahora los chicos de hoy es que no saben utilizar el usted. Es cierto, ¿no? Sí. A mí hace poco me vino en Soria, precisamente, ciudad en la que tú y yo compartimos muchas cosas, una periodista, chica simpática, inteligente, espabilada, que me empezó a tutear y me dijo, perdóname, pero es que no sé hablar de usted. Curioso, ¿eh? Bueno, tenía razón, el viejo Barthes. En lo relativo a la homosexualidad, Barthes, discreto siempre, de vez en cuando entreabre una rendija. Por ejemplo, en ese libro, en Incidentes y en Noches de París, donde cuenta 16 tórridos días, dices tú en el libro. Pero bueno, también en honor a la verdad hay que decir que ese libro lo publican póstumamente. Ya, es verdad. Quiero decir que él nunca se atrevió es decir, él, vamos, yo lo digo que a diferencia de su maestro, igual que hacía ostentación y gala de su pederastia, Barthes siempre, con muy pocos amigos, con Philippe Soler, con Julia Kristeva, con Graysmas, me parece, cuando estuvo en Rumanía, en la embajada, se aclaraba con muy poca gente ese tema. Pero Julia Kristeva incluso llegó a producirse cierto coqueteo, ¿no? Heterosexual en este caso. Le preguntaron que si no fuera homosexual, que si se liaría con Barthes, y dijo que sí, claro. Pero claro, los dos, tanto Gide como Barthes, tenían el peso de la madre, ¿no? No se atrevían a revelar sus secretos pues por temor reverencial. Sí, sobre todo, claro, efectivamente, porque de alguna manera llevaban doble vida, ¿no? Y de hecho es un fenómeno que se produce incluso en el pueblo más recóndito de este país. El homosexual tiene que escapar, salir fuera para salir del armario a la vez, ¿no? Bueno, pues a ellos les pasaba lo mismo. Muchos de los viajes, que hay un capítulo dedicado a los viajes también, son producidos, bueno, pues por aquello del desahogo homosexual, ¿no? Sí, claro. Y para no dar un disgusto a la madre, claro. Claro, Barthes, tú citas la frase, decía, he tenido como principio no disimular nunca nada, pero también no hacer nada público, claro, ¿no? Efectivamente. El peso de la enfermedad también fue determinante en sus vidas y en las vidas de tantos escritores. Es increíble la cantidad de escritores que se han encontrado con su vocación literaria a través de una enfermedad generalmente sufrida en la adolescencia, en fin, los años de aprendizaje, ¿no? Efectivamente, y desde además Cela, la más literaria Mann, es esta, otros, ¿no? La más literaria es la tuberculosis, ¿no? Y yo creo que en el caso de Barthes le marca mucho más
en lo que es la vida sanatorial mucho más que André Gide, porque allí lo que marca toda su obra es su homosexualidad, pero la de Barthes está marcada por la enfermedad, ¿no? Yo he disfrutado muchísimo haciendo ese capítulo y el de la música, son con los dos que me he divertido muchísimo, ¿no? Bueno, Los por dos supuesto, querían escribir un libro sobre Schumann que ninguno de los dos llegó a es que escribir hay nunca. muchas coincidencias que, bueno, que pueden ser efectivamente casualidades, ¿no? O la colaboración en Combat, o que a los dos les gustara el circo, que a los dos les encantaba dormir la siesta, que eran frioleros. O sea, entonces, claro, cuando me empecé a encontrar toda esta serie de concomitancias, dije, pues es que aquí hay un libro. Y de ahí eso fue lo que me empujó a hacerlo. Y Cioran detestaba Pues sí, a por lo que he Roland visto en el Barthes, ¿no? cuaderno de Sí. Talamanca, Eso le no lo llama sabía, me ha jeta de sorprendido. bovino, le llaman. Con esa jeta de bovino. Pues sí, además eran los años que él estaba de moda como crítico literario, bueno, como la nueva crítica y tal. Me imagino que a Cioran no le haría ninguna gracia la nueva crítica, ¿no? Y entonces, pues esa cita que meto ahí lo encontré en el cuaderno de Talamanca cuando estuve en Ibiza. Los dos como viajeros viajaban de manera muy distinta. Sí, uno como turista casi y otro como aventurero, ¿no? En el caso de Gide, yo creo que él, bueno, aparte de que los primeros viajes fueron pagados, ¿no? Para los estudios del Congo, pagados por el Ministerio de Asuntos Exteriores, y sin embargo Barthes era más escapando de la gran urbe, de las noches parisienses, y no era un viaje tan duro como los que hacía Gide, ¿no? Que, bueno, Pero al mismo tiempo, geográficamente, los viajes de Gide están bastante circunscritos en el espacio. Él viajaba exclusivamente por África, preferiblemente el Magreb, y por Europa. No fue nunca a Oriente, ¿no? Creo que no fue ni siquiera a Estados Unidos, no lo recuerdo. A Pero... Estados Unidos no me suena tampoco. Argelia yo creo que es el Sí, país no, que más Argelia y visitó. Túnez, Argelia, claro. Y bueno, claro, la Biskra, Argelia francófona también eso le facilitaba, ¿no? Pero sí, no, son dos viajeros, pero en el caso de Barthes no se puede decir que sea un gran viajero. Yo creo que el gran viajero es André Gide, ¿no? Y de hecho el libro de viajes de Barthes es el Imperio de los Signos, que es delicioso, es un libro. Tú que eres un aficionado a Japón, a mí me parece, yo he estado hace 3 años en Japón por primera vez en bueno, mi vida es el y me país de los volví a leer signos, y me claro. volví a leer ese libro y efectivamente es que no lo puedes leer con una actualidad tremenda ese libro. Barth murió tras ser atropellado, pero no a consecuencia en realidad del atropello, sino a consecuencia de la enfermedad que se le complicó con el atropello, ¿no? Exactamente. Bueno, al ser un niño tuberculoso, pues le quedaron heridos los pulmones, ¿no? Pero es curioso porque Bart murió en un accidente cuando salía de comer con Mitterrand del Elíseo y lo atropelló una furgoneta de lavandería, o sea, trapos sucios, como digo yo. Y entonces, bueno, fue una cosa tremenda porque estuvo unas horas que no sabían quién era. No sabían quién era este señor. Iba indocumentado. Pues me imagino que no llevaría carne de identidad, ¿no? Porque estuvieron unas horas que no se sabía Señal quién de que era. para entrar en el Elíseo había estado comiendo con Mitterrand en el Elíseo, pues Salía de haber comido no pedían el documento de identidad y para se entrar en fue el Elíseo. caminando a casa, pues bueno, pues después de una copiosa comida. Y ahí fue cuando al cruzar, pues lo atropellaron. Tú dedicas un capítulo a la fortuna corrida, incluso al paso vivido de los dos escritores por España. Y es curioso lo que cuentas a propósito de la llegada de Roland Barthes a Barcelona, porque, en fin, la Gauche Divine y tal lo recibió de uñas, ¿no? Sí, 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 Gabriel sí. Ferrater, Carlos Barral, Félix de Azúa. Bueno, Ferrate, de hecho, creo, según me contó Jorge Herralde, que estaba allí presente, es el único testimonio que he encontrado de, de aquel encuentro. Vamos, es que Ferrate, aparte de que cada vez que hablaba Ferrate debía ser tremendo aquello, pero al día siguiente en Barcelona no se hablaba de otra cosa del vapuleo que decían los de la Gauche Divine que le había dado al sacrosanto Roland Barthes. En sus últimos años, Barthes se sentía un impostor. Al menos eso es lo que, según tú cuentas, contaba Rob Grillet, con Sí, el que sí, tuvo sí. también estrecha amistad, que le había dicho él, que se sentía un impostor, que había hablado de todo sin saber de nada. Exactamente, y que el grado cero de la escritura nunca fue posible. Eso se lo confesó a Grillet. Y a mí también me sorprendió esto, ¿no? Pero bueno, yo me imagino que es una impostura intelectual, ¿no? Hombre, toda su vida está basada, toda su obra está basada en la nueva crítica, ¿no? Bueno, es el padre del estructuralismo, uno de de los cuatro padres, ¿no? Con Lévi-Strauss, Lacan ¿no? El tercero. O sea, es el tercer padre del estructuralismo. Entonces, a mí me parece una impostura. Lo he recogido porque me llamó la atención
pero no creo en ello, vamos, yo creo que él... Pues ya lo saben ustedes, si quieren saber más acerca de estos dos escritores extraordinarios, interesantísimos y un poquito olvidados, André Gide y Roland Barthes, lean este libro de Benito Fernández, Cuaderno de Niebla, publicado por Montesinos. Gracias, Benito. A ti, buenas noches. Lectores. Son Javier Esteban, novelista, tribuno de las letras en las noches blancas, crítico, aunque llevaba mucho tiempo sin venir a ellas, y debutante, nueva en esta plaza, María Pedro Viejo, al que doy la bienvenida. Traéis libros, supongo, y yo creo que tienes que empezar tú, María. Me toca a mí. Bueno, pues muchísimas gracias, Fernando. Estoy encantada de estar aquí con vosotros, y el libro que me gustaría recomendar es se llama El Cisne Negro. Es un libro de Nicolás Taleb. Se puede confundir con la supuesta novela que fue la que originó la película que rodó el año pasado Natalie Portman, pero que no tiene nada que ver. Esto es un libro de ensayo. Ha habido dos películas llamadas El Cisne Negro, una de cuando tú a lo mejor ni habías nacido, una película de aventuras, de espadachines, que también se llama El Cisne Negro, y luego la de... Y luego la famosísima de Natalie Portman, y es verdad que cuando hablamos del Cisne Negro todo el mundo dice, ah, sí, sí, la película. No tiene nada que ver. No tiene nada que ver, esto es un libro de ensayo. Es un profesor libanés y también ensayista, y bueno, a mí me gustó muchísimo este libro porque habla de una cosa tan bonita como lo altamente improbable, o la ciencia de lo altamente improbable. Está basado en un principio que muchas veces se ha barajado en este programa, y tú mismo has hablado de él, que tiene que ver con una enseñanza de Buda, un pensamiento de Buda, y es: no creáis en aquello que no todo el mundo verificado. cree, efectivamente, aunque generaciones y generaciones hayan creído en esto, o incluso religiones. Bueno, pues esto es casi la base de este libro, ¿no?, del Cisne Negro. Nosotros intentamos predecir el futuro en base a unos conocimientos matemáticos científicos, y el ser humano además tiene la costumbre de explicar los hechos que el autor llama el cisne negro, que ahora voy a explicar lo que es, a posteriori. Tenemos esa necesidad de explicar los hechos a posteriori. ¿Qué es un cisne negro? Bueno, pues un cisne negro es un hecho muy fuerte que cambia nuestras vidas o la sociedad, desde el derrumbe de las Torres Gemelas, un viaje que te haces por tu cuenta y que de repente te cambias de país, cosas que no podemos predecir, son cisnes negros, provocan hecatombes, y el ser humano tiene la extraña manía de explicar estas cosas a posteriori, sin darse cuenta que nosotros tenemos que convivir con estas cosas improbables, que es un concepto precioso, superliterario y mágico, ¿no? Convivir con lo altamente improbable. El principio de incertidumbre de la Totalmente. física. Sí, sí. Yo recuerdo, no sé si era Max Planck o Schrödinger, en un libro que yo leí hace muchos años, decía que, bueno, que existe una posibilidad remotísima, por ejemplo, de que en estos momentos esta petaca se proyecte por sí sola en el espacio. Para ello bastaría con que todas las partículas eléctricas que la conforman se pusieran en la misma dirección, y entonces volaría por sí sola. Eso es posible, no es probable, pero es posible. Es posible, eso sería un cisne negro. Ahora, el intento de explicación que has hecho del fenómeno sería la costumbre que tenemos los humanos de explicar las cosas a posteriori, que no siempre acertamos, ¿eh? Ojo. Bueno, hay un cuento, quizá el mejor cuento de Hemingway, y uno de los mejores cuentos, a mi modo de ver, de la historia de la literatura universal, que se llama El fin de algo, y que cita una frase de la Biblia que tiene mucho que ver con lo que estás diciendo, María. Dice: importa más el fin de algo que su principio, porque es verdaderamente después de que hayan pasado las cosas cuando las entendemos, ¿no? Acabo de leer una frase muy parecida. Hombre, es que entenderlas, perdonadme que interrumpa, pero entenderlas antes, Uri Geller, quiero decir, las cosas se explican a posteriori siempre, ¿no? Lo otro son premoniciones. Yo no sé qué relación puede tener el cisne negro, aunque alguna tiene, con lo excepcional de los patafísicos de Jarry, ¿no? Y también con el efecto mariposa, y también con, es decir, acontecimientos que de algún modo cambian vidas enteras, ¿no? Porque están en lo inexplicable. También un poco con las sincronicidades de Jung puede tener que ver, ¿no? Es cierto que, bueno, Taleb en ningún momento se mete con esa necesidad humana de explicar las cosas a posteriori. Es decir, nosotros tenemos esa necesidad y así lo hacemos, y además no solamente las explicamos, sino que basamos el conocimiento del futuro en las explicaciones de los hechos que han ocurrido. Él lo único que dice es: las cosas improbables tienen muchísimo peso en nuestra vida, y es muy curioso cómo obviamos que lo improbable define absolutamente nuestras vidas. Es decir, no hay que intentar explicar las cosas, sino amoldarnos a ellas. También un poco lo de la serendipia, ese concepto que ahora está tan de moda, ¿no? No has dicho el editor, me parece, María. Paidós.
Paidós. Paidós. Es un libro además del 2007, es decir, que no, tampoco es un libro muy reciente, ¿eh? Es un libro del 2007 y tiene otra cosa que me gustaría resaltar, y es que para ser un ensayo tiene algo que he hecho de menos muchas veces en otros libros y también en los ensayos especialmente, que es el sentido del humor. Es decir, uno no se aburre leyendo El Cisne Negro, ¿eh? Es un libro especialmente dedicado para personas curiosas y no por ser un libro divertido hace que no nos replanteemos toda nuestra teoría personal del conocimiento de las cosas y de cómo hemos planteado nuestras vidas, ¿eh? Muy bien, María, en tu primer toro, 2 orejas. Javier, Bueno, ¿qué nos he traído algo aconsejas un tú poco o más. qué tiras al cajón? Luego vamos con lo que tiro al cajón o lo que selecciono. Yukio Mishima, Los Sables, libro reciente del año pasado, Alianza Literaria, que es Alianza Editorial, si mal no recuerdo. Son 7 relatos que son los 7 relatos germinales de Yukio Mishima y que van a dar lugar luego a todas sus grandes obras, todas sus grandes novelas. Mishima era un hombre que le gustaba tener estas premoniciones literarias, trabajarlas primero, desarrollarlas en relatos cortos y luego convertirlas en novelas. Una verdadera delicia, o sea, cada relato podía ser perfectamente un guión para una película excepcional. Mishima se mueve entre el psicoanálisis, el esteticismo, conoce a los Bignik en el libro, habla de un rito iniciático en un relato precioso que se llama El Tabaco, o Tabaco mejor dicho, que explica cómo un chico recibe todo, cómo le va a cambiar su vida, cómo encuentra un cisne negro con un cigarrillo, ¿no? Y cómo este rito casi también fálico, freudiano, psicoanalítico, de que le den un cigarro a través de un montón de putaditas que le dan sus compañeros, lo convierte en un hombre de verdad, ¿no? Cómo vuelve a su casa, se huele las manos, no quiere tener el tabaco, y cómo en los paseos entre aventura y aventura se disuelve totalmente en la naturaleza, igual que haría Yukio Mishima. Es un libro que desde luego una auténtica delicia para los amantes de la literatura esteticista, para todos los mishimianos, porque es un libro reciente, inédito en España, pero también para los que se interesan por la psicología de Yukio Mishima. ¿A ti, María, te gusta Mishima si es que lo has leído? Pues mira, he de reconocer que no lo he leído. Nada. Pero no he leído Mishima. Lo que pasa es que en el caso de Mishima, la vida de Mishima es tan interesante que a mí casi más me interesa más su vida que su obra, gustándome también su obra. Bueno, dice Carlos Rubio, que es el introductor de este libro, traductor Ha estado japonés, varias veces aquí, que ha venido un a este viejo programa amigo varias mío veces. de Tokio. Viejo amigo tuyo, dice que la vida de Mishima y sobre todo el final de Mishima, que es lo que más nos llama la atención, está salida de un personaje suyo. Es decir, en Los Sables, que es el título Bueno, una vez del más relato, importa más el fin de algo que su principio, porque la Exacto. muerte de Mishima da sentido a toda su obra, ¿no? y habla del personaje que con mi misma edad se mira en el espejo. Hay una parte impresionante en su obra cuando dice: he vivido demasiado tiempo. Tiene 46 años y dice: ya he vivido demasiado tiempo, soy viejo. Esto lo va contando Mishima un poco antes de hacerse el seppuku, el año 70, no, si no me equivoco. Bueno, ese es su lado pagano, muere joven y tiene un cadáver Yo bonito. creo que vamos a hacer una cosa, vamos a Vamos a intercambiarnos cambiarlo. directamente, ¿eh? Yo me lo quedo. María, otro libro. Otro libro, mira, en el 2008, curiosamente el 12 de enero, falleció Ángel González, que es un poeta bueno, por el que tengo una debilidad especial y que además tiene unos versos bonitos que tienen que ver Todos también queríamos a Ángel con lo González. altamente improbable. Voy a leer solamente un trocito, simplemente porque este poema también habla de muchos cisnes negros y cómo está relacionado. Pues lo voy a leer. Dice: ayer fue miércoles toda la mañana, por la tarde cambió, se puso casi lunes. La tristeza invadió los corazones y hubo un claro movimiento de pánico hacia los tranvías que llevan los bañistas hasta el río. A eso de las 7 cruzó el cielo una lenta avioneta y ni los niños la miraron. Se desató el frío y alguien salió a la calle con sombrero. Ayer y todo el día fue igual, ya veis, qué divertido. Ayer y siempre ayer y hasta ahora, continuamente andando por las calles gente desconocida, o bien dentro de casa merendando pan y café con leche. ¡Qué alegría! Yo creo que lo voy a terminar, ¿no? Termina. La noche vino pronto y se encendieron amarillos y cálidos faroles, y nadie pudo impedir que al final amaneciese el día de hoy, tan parecido, pero tan diferente en lunes y en aroma. Por eso mismo, porque como os digo, dejadme que os hable de ayer, una vez más de ayer, el día incomparable que ya nadie nunca volverá a ver jamás sobre la tierra. Me parece un poco que es la esencia de Taleb y de lo que estamos sincronías, hablando, ¿no? María, porque hoy es miércoles y ha dejado de ser miércoles ya. O sea, que tiene que ver con el poema, ¿no? Efectivamente. Sentadito en la escalera, esperando el porvenir, y el porvenir no llega, o algo así decía Ángel González. Gran poeta.
Javier. Bueno, pues no es un libro, son muchos libros y forman parte de todas esas bibliotecas. Cuando entras en una librería, ahora aparece la biblioteca del 15M. Entonces te encuentras puestos allí pues 14 o 15 libros. Yo cometí ¿Cómo? ¿Qué es eso de la biblioteca del 15M? Tú entras en Fuente Taja o entras en... y hay aparece una mesita especializada en el 15M, ¿no? De libros, donde aparecen las novedades del 15M. Que son ya más de 20 libros. Novedades del 15M. Sí. Pero también las Yo esto abominables me lo encontré en obras Denia, escritas por Gesell y San Pedro al respecto. Exacto, también todas estas, está todo, ¿no? Está todo el 15M. Entonces, Ambas fueron a parar a ese cajón. ya lo sé. No voy a tirar muchos libros hoy. Pero yo lo que voy a recomendar simplemente, lo que voy a hacer es una selección. Yo creo que hay 2 libros, de todos estos le salvan 2 libros. Las voces del 15M, que es un relato intrahistórico de gente que estuvo allí, con sus diversiones, sus juergas, sus puntos de vista. Está, entre otros, pues Jon Aguirre, el hijo de Fernando Savater, encima, ¿no? Toda esta gente. Y otro libro que es de lo teórico, lo mejor que se ha hecho el 15M, yo creo que Carlos Taibo, que es un profesor que estuvo allí desde el primer momento, y bueno, tiene la ventaja de que es ácrata y por lo tanto tiene la mente abierta y no hace un juicio sesgado, interesado, político del fenómeno. Lo analiza bien, quizás sea un poco aburrido, pero para quien le interese este fenómeno es un libro que puede salvarse. Este otro, Pensar el 15M, donde participo yo, es el primero que voy a tirar porque a pesar de mi participación la media ha quedado muy baja en el libro. Es un libro que es un auténtico petardo, que está hecho por amigos, pero lo que ha quedado es un auténtico ladrillo. Son una serie de entrevistas Muy bien, Javier, a gente pesadísima. Te haces un seppuku. Y fuera, seppuku. Este otro, claro, me voy a quedar sin amigos con esto, pero bueno, este otro es de Pilar Velasco, que es una buena periodista de investigación, pero realmente es un libro, se hizo muy pronto, muy rápido, en fin, una editorial comercial, prólogo de Eduardo Galeano, que apesta cualquier cosa, ¿no? Entonces lo podemos dejar un poco al lado. La rebelión de los indignados, 15M, Democracia Real Ya, bueno, Ediciones Popular, esto es el panfleto de los panfletos, este tampoco debe ser comprado. Reacciona, este ya es la leche, estos son los patriarcas del movimiento, pues Mayor Zaragoza, Baltasar Garzón, Ángeles Martínez, Rosa María Artal, en fin, apadrinando el 15M. Es un libro insufrible, porque es de gente que ve el 15M desde la barrera y dice, venga, a por ellos, a por ellos, a por ellos, ¿no? Terrorista. También al cajón. Es un libro que hay que tirar al cajón. Y este es un libro, Hablan los indignados, bueno, donde está un poco también en lo que sería la intrahistoria del movimiento, y por tanto lo voy a dejar, pero es un libro bastante aburrido y mal enfocado, la verdad. Es un poco un resumen de lo que es la biblioteca del 15M, ¿no? Hasta ahora yo creo que no hay un solo libro prácticamente, quitando estos 2 que he citado al principio, que se salven, ¿no? Quien quiera conocer el 15M, bueno, que no vaya a los libros, que vaya a Internet. Pues yo tengo el propósito de sumarme a esa biblioteca escribiendo un libro que se llame Resignaos y otro que se llame Divertidos. María. Voy a tirar yo también un libro al cajón, que es este, y es verdad que hay una corriente en torno a los libros del 15M y es verdad que hay mesas especializadas. Tiene redaños, porque generalmente los primerizos no se atreven a tirar libros al cajón. Ah, ¿sí? Ah, bueno, pues yo me voy a venga. Yo me atrevo aquí a leer ya. Bueno, pues este es un libro que me llama la atención muchísimo el título y de repente es un horror y se llama La profecía de Babilonia. Es un libro de un autor americano y pertenece también a toda esta corriente de literatura que tiene que ver con la Biblia, la arqueología bíblica y tal. Y entonces, bueno, pues tiene unos personajes malísimos que nadie se los cree, muy maniqueos, y aparte está escrito con una prosa súper efectista, totalmente supeditada a describir la acción y tal, y es un libro muy malo que además lo que tiene, y además nos vamos a reír un poco, que empieza con un mensaje del autor y habla un poco de su concepción de la literatura y de por qué escribe el libro, ¿no? Y dice una cosa tan clara como que su libro anterior, que había tenido 54 millones de copias impresas, le convenció de que la ficción es una poderosa herramienta para poder compartir con los lectores y cambiar la vida de los lectores, o sea, voy a vender libros como sea, ¿no? Y la más divertida, y para resumir, dice: La profecía de Babilonia es mi último intento por crear otra combinación sin igual de suspense, una combinación sin igual ya me parece genial, pero de suspense y sustancia. Utilizar la palabra sustancia me parece que es muy poco literario, así que lo voy a tirar al cajón. No sé si voy a acertar porque es mi primer día, pero... Hemos llenado el cajón de libros, estarás contento. Toda la Biblia ahí. Javier, tú ya has Yo terminado. ya he acabado, ya he hablado de muchos libros, pero... Yo ya he terminado también. Nos han dicho uno y uno. ¿Uno y uno? Bueno, ¿habéis leído alguno, André Gide? ¿O es un autor para vosotros absolutamente desconocido? Para mí no es desconocido, pero tampoco lo he leído, no es desconocido, lo conozco, sí, conozco. ¿No habéis leído ningún libro de André Gide? Bueno, yo he ojeado ese libro, y he ojeado otro, pero no lo tengo por autor de culto mío, no, para nada.
Probablemente sea una cuestión generacional, ¿no? Sí, lo hablaba yo antes con Benito Fernández precisamente, que fue un autor que tuvo, vamos, un éxito inmenso cuando yo tenía 20 años, ¿no? Y ahora, en cambio, premio Nobel de Literatura. Sí. Uno de los grandes mandarines, antes que Sartre, ¿verdad? Del nivel de Sartre o de Camus, y luego ahora está completamente desaparecido. Pero es uno de los grandes, en mi opinión, ¿eh? Sobre todo su literatura egográfica, ¿no? Por ejemplo, ¿Qué es lo que te semilla gusta? no muere, ¿no? La egografía. La egografía, ¿no? Es el único género literario que a mí me interesa. Estás con las memorias, claro. Toda mi vida he estado con las memorias. Me recuerda el libro aquel, el último libro de Jiménez Caballero, Memorias de un dictador, ¿no? Y dice, no porque yo lo fuera, sino porque lo dictaba, ¿no? Una señorita decía. Pues muy bien, muchas gracias María, muchas gracias Javier. Ahora, allí, los duelos literarios de Arantxa Salama. Arantxa, ¿vienes así porque vas a bailar zardas o qué? No, vengo vestida de rusa porque quiero hacerle un homenaje a Evgenia Ginsburg, que ha publicado El Vértigo y que gracias a Galaxia Gutenberg tenemos sus 2 libros. ¿De rusa blanca o de rusa roja? Pues ella era muy roja. Te preguntaba a ti, no a ella, pero bueno, ella era muy roja. Yo, rusa blanca. Explícanos quién era esta mujer. Pues Evgenia fue una mujer que a los 31 años un día se la llevaron de su casa y no volvió a salir de la cárcel y de qué? el destierro después de 30 años. ¿De qué la acusaban? La acusaban de ser terrorista trotskista. Ajá. Todo eran acusaciones falsas y durante un año estuvo confinada y aislada, pero bueno, esa pequeña celda en la que ella estaba se fue llenando poco a poco de gente acusada como ella, desde presas políticas. Por ejemplo, hay un caso muy curioso de una alemana que los nazis, por roja, la torturaron y cuando la pillaron los rusos, la torturaron por el contrario. Por lo contrario. Entonces, es un libro maravilloso. Y en esa novela es una novela. Es una novela, pero sobre todo es autobiográfica. Es el testimonio. Y cuenta lo que le pasó en aquel campo de concentración, en aquella celda donde estuvo confinada. Sí. Y bueno, lo curioso es que cuando sale de esos 2 años que la condenan a 10 años de trabajos forzados, ella se alegra. O sea, es de un optimismo y una vitalidad. Pero se alegra de qué, se alegra de salir. Se alegra de salir, se alegra de que por lo menos se puede empezar a hablar con gente. O sea, no sé cómo explicarlo, pero en vez de entrar en el pesimismo de 10 años antes que la liberen, le parece maravilloso. Pero ¿qué pasó con ella después de que la liberaran? ¿Siguió viviendo en Rusia? ¿La dejaron en paz? ¿Se escapó? ¿Qué hizo? La mandaron al exilio, a la zona de Colima, la más fría de Rusia, y entonces ella... Bueno, al exilio no, porque seguía siendo Rusia, la desterraron. Pues la desterraron, digamos, sí. perdón, claro, sí. Y luego cuando en 1955 pudo volver a Rusia, no lo hizo, porque se enamoró de un alemán y le esperó hasta que este también fue liberado. Es un testimonio escalofriante. ¿Murió en Rusia? Murió en Rusia. Antes de la caída del muro de Berlín, antes de la en perestroika, antes de 1977. Gorbachov. Y ella escribió sus memorias en unos cuadernillos cosidos que fueron yendo de mano en mano hasta que su hijo, el único que sobrevivió, lo pudo sacar de Rusia y lo publicaron en el extranjero. Y tiene dos Tiene libros, ¿no? 2 volúmenes y es escalofriante por el frío, el hambre que pasa y sobre todo la lucidez que tiene ella, porque en un principio es inocente, cree completamente en el mundo comunista del que ella formaba parte porque estaba dentro del Partido Comunista, pero en el libro, a diferencia de muchos otros libros, entona el mea culpa, que aunque fue víctima, ella cree que también tuvo culpa. Que fue culpable. Y es una novela preciosa y luego además hay una cantidad de información sobre escritores rusos. Bueno, novela preciosa quizá no es el calificativo más apropiado por lo que estás contando, ¿no? por la vitalidad y por las ganas de vivir y por lo que aprecia la vida, aunque sea en la extrema ¿Se han publicado sufrimiento. los 2 volúmenes en español? Sí, ¿O solo están. Están los 2 Están los 2 gracias a Galaxia Galaxia Gutenberg. Ajá. Sí. El Vértigo. Yo creo que es comparable a Vasily Grossman, de fuerza y de... Es maravillosa. Pues muy bien, señora duelista. Y ahora que termina el programa, o está a punto de terminar el programa de las Noches Blancas, ¿vas a salir por las calles de Madrid con ese gorro? Igual, vamos a brindar. ¿Cómo era? Nazarovia. ¿Eso es vodka? Sí.
Pues nada, a tu salud. Prosit. Los anuncios. Ayanta, el grillo del hogar, o sea, yo en esta ocasión te he aconsejado que leyeras este libro, Clara Malraux, escrito por una periodista francesa, Dominique Bona. Es una biografía de la primera mujer de Malraux. Y bueno, tiene bastante que ver con el tema central del programa de hoy, que eran los malditismos, los escritores raros, curiosos, excéntricos, como lo era el propio Malraux, ¿no? Desde luego, raro, curioso, excéntrico, un rato. Me lo he pasado muy bien leyendo este libro, si bien me parece que no tiene así una calidad literaria en sí mismo, pero la verdad es que toda la historia de Clara Malraux, que en realidad es una excusa para hablar de André Malraux, ¿no? Casi no habla de ella, casi bueno, no, sí habla, sí, pero bueno, es que es mucho más fuerte, está mucho más presente la figura de Malraux, el escritor, ¿no? Y es impresionante porque es uno de esos casos en que la vida del escritor está casi, la vida pericolosa, la vida aventurosa está casi más presente que la vida literaria. Realmente lo que hizo este hombre, empezando por esa historia increíble que se fueron a Angkor, precisamente. Bueno, fue contrabandista de piezas de arqueología. Es que yo eso el no lo famoso sabía, templo de me Banzai, en el que estuvimos, ese claro, de la piedra sí, rosada sí, tan sí, bonita, con esas bailarinas, ¿no? Bueno, de hecho viene una foto también aquí de este templo, que por aquel entonces pues no era conocido, solo lo conocían algunos arqueólogos, y por eso tuvieron la posibilidad de ir con unos serruchos especiales y en una situación pues muy complicada para la época a quitar bueno, esos... de ahí nace uno de los primeros libros, si no el primero de Malraux, La Vía Real, ¿no? Pues, de todas maneras, ten en cuenta que Malraux es el tipo de escritor que se construye una biografía. Y entonces, para luego en fin, poder escribirla, para tener material. Era un impostor. Muchas de las cosas que dice que hizo, bueno, no las hizo, por lo menos no las hizo de la manera que dice que las hizo, ¿no? Bueno, pero eso le pasa a todos los sí, escritores. Sí, no, Quiero por decir supuesto. que la elaboración de tu Empezando propia... por Hemingway, ¿no? Sí. Claro, la elaboración de tu propia biografía es André Malraux. Es el fantasma, se ha caído un libro. Bueno, no, que has dicho que no ha hecho esto y sin embargo... De meternos con él, bueno. Pero bueno, la elaboración de tu propia biografía y quizá la exageración pues está dentro del carácter del escritor, y si lo sabes hacer bien, pues bienvenido sea. Y también pues toda esta otra aventura de cuando hicieron este diario en Saigón, ¿no? Este sí, un periódico, vamos, sí, muy combativo, sí, ¿no? Sí, donde, bueno, muy pues, anticolonialista, muy, sí. que bueno, no murieron asesinados de milagro, ¿no? No sé. Y luego la guerra de España, y luego tantas aventuras. Ahora, voy a ver un personaje cercano a este otro escritor que te gusta tanto, a Hemingway, ¿no? El hecho de meterse hasta, salvando las distancias literarias, ¿no? Pero de meterse hasta el cuello en todas las aventuras y en todos los líos. Bueno, yo no sé si ahora se va a caer otro libro, pero voy a decir que era una persona borde, antipática, fatua, mentirosa. Lo era. Y ahora se caen todos. Lo era. En el trato con su mujer, terrible, con las demás mujeres, terrible, con su hija, terrible, ¿no? Bueno, una vez más, esto pasa mucho en los grandes creadores, ¿no? Que personalmente pues no son precisamente personas de bien, sin embargo están rodeados de amores y de familia, hijos que suelen ser mucho más generosos que ellos mismos. Bueno, ella tampoco es muy simpática, ¿eh?
Ya se ve por la foto, ¿no? Sí, bueno, sí. Tenemos aquí dos... Bueno, no es hemos dicho, adusta, no hemos ¿no? dicho que el libro lo publica Circe, Sí. que es una editorial muy buena que se dedica sobre todo a publicar biografías, testimonios en fin, de mujeres importantes por sí mismas o que estaban en la sombra de grandes hombres, ¿no? Sí. Entonces, lo que critico es este papel. Este papel no me gusta, ¿Por qué? esta clase de papel. Pues Es no muy lo clarito, sé. tiene Manías. una tipografía muy clarita, Manías, pero vaya, es verdad que están publicando libros muy interesantes, sí. Cosas que a mí me han hecho pensar. Tengo A aquí ver. subrayada alguna. A propósito de las relaciones entre padres e hijos. Por fin, Clara se queda embarazada después de ímprobos esfuerzos. Malraux no quería de ninguna Por manera supuesto, tener ¿cómo hijos, va a querer ¿no? un hombre así querer tener hijos? Y dice la autora del libro, Malraux, consciente de esa felicidad tan nueva para Clara, le dice, todo lo que quería usted de mí es esta niña. Ha esperado con paciencia 12 años para obtenerlo, pero su nacimiento marca uno de los acontecimientos más importantes de su vida. Es decir, aquí, frente a ese tópico tan de nuestros días de los vientres de alquiler, parece casi como si Malraux pensara que para la mayor parte de las mujeres los varones somos penes de alquiler. Bueno, Que su verdadero claro. motivo, su verdadero propósito en la relación con nosotros es quedarse embarazadas, y cuando se quedan embarazadas se acabó la relación con el hombre y ya empieza otra historia. Hay muchos hombres que lo piensan esto, ¿no? Que se sienten utilizados. Sobre todo entiendo que son hombres que no tienen ningún instinto paternal. Entonces, en el momento en que ya no son el único objeto de amor, sino que pasan a tener que dividirlo con otro ser, en este caso un niño pequeño, pues se sienten estafados. Pero tú fíjate que, bueno, dice la procreación le era profundamente ajena, esto lo cuenta un íntimo amigo de la pareja, un escritor de origen holandés e indonesio, que oyó a Malraux confiarle no querer dar nada en prenda a la sociedad. Curioso, en un hombre que intervino, en fin, en las guerras de Indochina, en la guerra de España, que fue el hombre de confianza de Gaulle, ministro de Cultura, etcétera, ¿no? Que no quisiera dar nada en prenda a la sociedad, cuando parece que precisamente el servicio, o por lo menos la voluntad de intervenir en la sociedad, era uno de los nortes de su existencia, ¿no? Bueno, es que no parece una persona muy coherente, ninguno de nosotros lo somos, ¿no? Pero frente a una vida con tantas puertas abiertas, ¿no? Con tantas actividades diferentes, es una incoherencia más. Hay varias en por lo menos tal y como está contada esta biografía. Bueno, y también este mismo escritor, a propósito del nacimiento de su hija, yo conocí a su hija, por cierto, a Florence Malraux. ¿Ah, sí? Vino cuando yo militaba en el Partido Comunista, y entonces me la presentó Jorge Semprún en una cafetería que hacía esquina O'Donnell y Narváez. Venía como periodista, quería entrevistarse, pues en fin, con gentes de la oposición, tuvo una entrevista conmigo, yo tenía 20 años, era monísima, me gustó mucho, yo se lo dije a Semprún así, en fin, hombre, sonrió, es una fardada liarse con la hija de Malraux. Era muy guapo, Semprún era muy guapo, sonrió irónicamente y me dijo, bueno, hay otras personas que también están interesadas en lo mismo, pero bueno, lo curioso es que se produjo ahí un incidente, yo estaba contándole a Florence Malraux y a Jorge Semprún, bueno, pues algunas de mis opiniones, sobre lo que estaba pasando en la universidad, etcétera. Y de repente un señor, típico señor del barrio de Salamanca, que estaba sentado en la mesa de al lado, se levantó indignado, empezó a aullar, todo lo que le está diciendo este señor es mentira, y tuvimos que salir escopeteados porque podía llegar la policía en aquel momento, y nunca más volví a ver a Florence Malraux, que era la niña que nació, a la cual nos estamos refiriendo en este pasaje, y a la cual su padre, André, le llamaba la cosa, el objeto. Terrible. Según va avanzando el libro, hay una antipatía cada vez mayor hacia André Malraux, cosa que por cierto pasa en muchísimas biografías, porque yo de hecho hay algunas biografías e incluso autobiografías que preferiría no haber leído, a pesar de que es un género que me gusta mucho y que me produce mucha curiosidad, porque al final descubres facetas que no suelen ser muy positivas, a lo mejor de artistas, de creadores a los que sí admiras, ¿no? Por ejemplo, yo siempre digo que la autobiografía de Charlie Chaplin a mí me dejó, sí, a mí también. Me dejó pasmada, vamos, también. no he podido volver a ver una película de Charlie Chaplin con el amor y la ingenuidad con los que la veía antes. De una mala persona. Sí.
Al menos esa realmente impresión mala. recibía Y además el lector, ¿no? autobiografía, que uno Sí. siempre escribe con cierta condescendencia sobre uno mismo. Imagino si se la hubieran escrito. Otra cosa de este libro sobre Clara Malraux, me da mucha envidia ese entorno, ¿no? Ese ambiente que se relata en estas páginas, que Hombre, está ya era definitivamente perdido. otra Estos época, viajes en barco. era París, era Francia, era... ¡buah! Sí. Sí, todo ese grupo de intelectuales. Es muy hermoso, ¿no? Y está, bueno, pues ya absolutamente todo perdido. Qué manera de viajar también, ¿no? Esos viajes que duraban mes, que te ibas y volvías 2 o 3 años después, si es que conseguías volver. Bueno, Malraux suaviza un poco las cosas cuando se siente aliviado por tener una niña. No hubiera soportado tener un hijo varón, tener una caricatura de mí mismo, Hombre, lo claro, dice Clara, claro. ¿no? Es que un hombre así, ¿cómo va a poder compartir su propio ser con un niño varón? Imposible la relación. Menos mal que fue niña, ¿no? Yo, de todas maneras, un poco más adelante, me reconcilio con Malraux, que realmente me ha resultado una figura muy antipática leyendo este libro, y es cuando habla de los gatos. Ya conoces mi pasión Ya. por los gatos, y dice, en Boulogne, donde vive Malraux, no hay gatos. Malraux los tuvo antes y los tendrá después. El gato es un compañero cuya presencia discreta y silenciosa Malraux aprecia cuando escribe. Independiente, poco dado a las efusiones, y sin embargo cariñoso para quienes saben ver bajo su aire distante y aristocrático un sentimiento, una fidelidad. Se ha convertido en su animal fetiche, su emblema y su sello. Suele dibujarlo en la parte inferior de sus cartas de perfil con unos pocos trazos de tinta negra junto a su firma. El gato y Malraux se asemejan. Son ambos muy púdicos, no dejan ver lo que sienten. El gato no suele buscar la caricia. Malraux no besa a sus hijos. Son tanto el uno como el otro seres oscuros. Son cómplices de la noche. Sus ojos claros y brillantes parecen ver más allá de las apariencias. Lo invisible es su universo. Y tienen varias vidas, las que se les presta y todas aquellas con las que sueñan día tras día encerrados en su casa junto a una fuente de luz y de calor. Eso es hermoso, ¿no? Es muy hermoso, como tú, que tienes en el ex libris un gato, Sí, un ¿no? gato, Si no me efectivamente. equivoco. Sí, 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 sí. Bueno, el gato es un animal Soseki. de escritor. Soseki, claro que sí. Bueno, el gato es el gato, el animal de escritor por antonomasia, ¿no? Sí, entre otras cosas porque se suele acomodar en el escritorio mientras uno escribe, ¿no? Está siempre cerca del sitio. Los gatos se acercan a los lugares donde se están haciendo cosas importantes. Hemingway tenía en Cuba algo así como 35 gatos, me parece que tenía. Y además todos o casi todos tenían una particularidad y era, tiene un nombre, no recuerdo ahora el nombre, es un nombre científico, los gatos que tienen una garra más de las normales. No Sí. sé si son 6 garras en vez de 5, en fin. Bueno, ¿y tú cuántos gatos has llegado a tener en Roma, por ejemplo? Uf, en Roma llegué a tener 30, casi tantos ¿Ves? como Hemingway. Sí. Pues igual que Hemingway. Bueno, es que las gatas son muy fecundas, ¿no? Son muy fecundas y un poco golfas, salen por ahí, se mezclan con la vida y vuelven preñaditas. Sobre a todo en casa, Roma, ¿no? ¿no? Que van y Sí. vuelven, sí. Sí, pues bueno, pues Clara Malraux yo creo que es un libro absolutamente recomendable. ¿Tú has leído algo de Malraux? Pues la condición humana. La condición humana Eso hace está muchos ambientado años. en China, ¿no? Sí, En la época de... y con este libro me han entrado muchas ganas de volver a leerlo. Porque claro, lo leí sin tener ninguna referencia biográfica de él y he visto que claro que en este libro pues muchas de las cosas que aquí se relatan, que aquí suceden, incluso algunas anécdotas están en la condición humana. Bueno, él escribió también un libro de memorias, pero lo tituló Antimemorias, ¿no? Antimemorias, en las que por lo visto decía que la peor parte de su vida era la infancia, que todos los escritores tenían la infancia como el momento de Quizá por eso máxima felicidad, Ya. como tú, por ejemplo. Quizá por eso detestaba a los niños, ¿no? Porque su infancia había sido una infancia No sé, desgraciada. hay muchos, ¿no?, que detestan a los niños y han A tenido una pesar de haber infancia sido feliz. niños felices. No, yo creo que es una cosa que va con el varón, Él lo que era ¿no? también era un hombre de extraordinaria sensibilidad artística, ¿eh? Escribió ese libro Las voces del silencio, donde rescataba, en fin, toda una serie de obras de arte procedentes de lugares muy dispares de la humanidad, y iba trazando como una especie de trama universal que ponía en relación todas las obras de arte de todas las culturas. Ese es un libro Bueno, bien bonito. era un intelectual total, ¿no? Porque en realidad se Bueno, interesó... intelectual y hombre de acción, ¿no? Sí, por eso digo que se interesó por muchas cosas, pues igual que se interesó por el arte también, ¿no? El arte de los templos y supo entender algo que ahora nos parece lógico, pero que entonces seguramente no lo era, que ahí había negocio.
O sea, que siempre puso al servicio su cultura y su Siempre, sensibilidad para conseguir prebendas de eso y dinero, a pesar de que tuvo épocas en las que estaba completamente arruinado precisamente por la manera disparatada en la que Bueno, organizaba estas él cosas. siempre se las apañaba para que los intereses de la historia universal coincidieran con los intereses de su historia personal. Eso es un rasgo de enorme inteligencia. Efectivamente. Yo admiro yo siempre he mucho dicho eso. que es uno de mis lemas, ¿eh? Claro, es que te salva la vida. Y además hay algo muy curioso también y a en esta nadie haces pareja. daño con eso, al Por contrario, supuesto, ¿no? en esta pareja, en Clara y André Malraux, que era la absoluta convicción de que no iban a trabajar. En el sentido, o sea, que ninguno de ellos, incluso en los momentos primeros, ¿no?, más complicados y tal, se iba a meter en una oficina a trabajar. Siempre estaba él imaginando grandes aventuras que le pudieran reportar muchísimos beneficios, aunque luego no fuera así. Y la verdad es que, por otro lado, encontró una mujer, Clara Malraux, que le siguió. Finalmente una mujer que venía de una situación absolutamente burguesa, etcétera, etcétera, que sin embargo tuvo los arrestos, sobre todo en aquella época, de montarse en un barco e irse a Indochina, no fue la que única no es cosa mujer, fácil. no fue la única mujer de su vida. No, no Ni lo siquiera fue, ¿no? matrimonial, Pero vamos, también tuvo es otras. muy curioso su empeño, el empeño de Clara Malraux por mantener el apellido. contra ¿no? viento y marea, Contra viento y sí. marea. No quiso de ninguna manera perder ese apellido. Y yo no creo que fuera solo por una cuestión de conveniencia, ¿no? Evidentemente podría haber jugado eso, ¿no? Pero hay también una cosa como de, he sido la primera mujer, ¿no? Hemos estado 20 años juntos y ese apellido no lo Y suelto. curiosa también la relación de Malraux con el general de Gaulle, ¿eh? Sin Casi duda. arquetípica, ¿no? Sí. El guerrero y el intelectual que Sí, acompaña al guerrero, sí. ¿no? El cronista de Sí, Indias, ¿no? sí. Y Ahora, esa mezcla también entre... Me gusta mucho, me interesa mucho esa mezcla entre el hecho literario y el periodismo, ¿no? Hasta qué punto, bueno, y aquí también la política, ¿no? Bueno, pero como Hemingway también, claro, una vez claro, más, otro pero paralelismo, pertenece ¿no? a ese tipo de escritor que realmente es muy interesante. Ya digo, no sé qué me interesa más, si su vida o su obra. Yo ahí, con eso terminamos Ayanta, sin embargo, algo que no le puedo perdonar a Malraux, y es que cuando fue ministro de Cultura durante muchos años de Gaulle, destruyó el centro de París, Sí. destruyó Le Halles para crear el centro Pompidou, todo esto, y se cargó Sí, uno de sí, los sí, lugares sí, más sí. vivos, más fascinantes, más seductores que yo he conocido en mi vida. Claro, yo es que Eso no lo he se conocido, no se yo ya puedo lo he perdonar. conocido. No sabes lo que era aquello. Ya, En ya. el centro de París, ese mercado gigantesco donde llegaba todo el mundo, se mezclaban todo el mundo, los cargadores de enormes piezas de vacuno que descargaban por allí, los que iban a tomarse patatas fritas con pie cochón al pie cochón, los intelectuales, las prostitutas, es un mundo fantástico. ¿Pero cuántas tropelías de estas se han cometido? Pero es que esta fue... Pero es que esto... en grandes ciudades europeas, ¿no? A veces incluso en nombre de una ideología, ¿no? En Italia mismo. O sea, Sí, pero es que no solo era una cuestión de calidad, era una cuestión de cantidad, porque era gigantesco. Ya. No te puedes imaginar todo lo que había alrededor de aquellos mercados centrales de París. Pero, por ejemplo, en Roma lo que hicieron los fascistas, que ahora lo ves, y a mí me gusta mucho la arquitectura fascista, ¿no? Pero lo que tiene un el punto... tiempo todo lo rescata, claro, ¿no? pero bueno, tiene una originalidad y tiene una grandeza, pero realmente se cargaron partes muy grandes de Roma para construir estas grandes avenidas y... Bueno, Está llena la historia de en este el tipo. París del siglo XIX, Ya. todas las grandes avenidas, los grandes bulevares de París, pues destriparon Claro, París, ¿no? claro. Ayanta, tú despides. Yo despido, pues, el abismo, la niebla, la nostalgia del cielo, escritores, poetas, músicos, grandes artistas que dejan una estela mítica a su paso, aunque más que mítica, a mí me resulta tétrica y en ocasiones incomprensible. De acuerdo con que el artista debe pisar raya, pero de ahí a convertirse en un desgraciado, él y los que tienen la desdicha de rodearle, media una diferencia notable. Si el talento va acompañado de destrucción y muerte, creo que el acto creativo no merece la pena para quien lo cumple. Quizás no merezca la pena desde un punto de vista personal, pero sí colectivo, porque la obra permanece, más allá de las desdichas de sus creadores. Triste consuelo. No admiro a aquellos que se suicidan, ni a esos otros que ahogan sus tristezas en sustancias nocivas, ni a los que se esconden bajo el ala de la conmiseración. Solo admiro su obra. Y eso, para algunos, es lo más importante. Sin embargo, aquellos que saben vivir por encima de los vaivenes inevitables de su existencia, que saben manipular los ingredientes puestos a su disposición y convertirlos en creación inmortal, me resultan admirables,
por la dificultad de la tarea. Dos caras de la misma moneda, vida y muerte que alimenta nuestras letras y todo lo demás. Rimbaud, poeta maldito, escribía estos versos: sé bien que el sufrimiento es la única nobleza, donde no morderán la tierra y los infiernos, y que para trenzar mi mística corona, los tiempos y los mundos contribuirán de grado. Mas las joyas perdidas de la antigua Palmira, los metales ignotos, las perlas del mar, no serán suficientes, aún por vos engarzadas, a esa bella diadema clara y deslumbradora, pues no estará engastada sino de pura luz, surgida del hogar de los rayos primeros, de la que los mortales ojos en su esplendor no son sino dolientes espejos empañados. Punto final de esta Noche Blanca, que es en realidad un punto y seguido. La semana que viene otra entrega. Hasta entonces.